¿Estamos bien? Bien. Estamos preparados para alimentarnos, ¿sí? Amén. Entonces, me ha venido un versículo que quisiera compartirles ya de entrada nomás. Y es un versículo que realmente habla, es muy cortito, pero habla muchísimo, ¿no? Habla muchísimo de una lucha y de una batalla que tenemos cada cristiano, y aún la tienen aquellos que no son cristianos. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, es un versículo muy cortito, pero realmente nos encontramos muchas veces en muchas situaciones en las cuales podríamos parar en ese momento que tenemos una situación difícil, donde cuando hay una situación difícil, diga conmigo, hay una oportunidad también para glorificar a Dios. Amén. Porque tenemos que ver con otros, digamos así, ojos ya nuestra vida. ¿Sabe que Pedro dice que nosotros, por esas hermosas y grandísimas promesas, ¿no? Y preciosas promesas que tenemos en Cristo, Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina? Esto es tremendo. Es tremendo. Y sabe que todo lo bueno viene ¿de quién? De lo alto, de Dios. Y acá el versículo dice que yo no debo ser vencido por el mal, sino vencer con el bien el mal. Pero note que en el medio del versículo hay un conflicto. Hay como dos poderes, el mal y el bien. Y en eso consiste nuestra vida. En que vamos a tener cada día, y a mí no me gusta decir situación triste, o no, me gusta decir voy a tener en cada día como cristiano una oportunidad para vencer el mal. Porque Cristo venció el mal. Y porque Cristo no está en una historia para mi vida. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Y saben que esto de vencer el mal, controlar el mal y no ser vencido por el mal, no nos sucede a nosotros nada más. El tema es que donde nosotros estamos poniendo nuestra vista, nuestra atención como hijos de Dios. Y en el mundo hay muchas personas, grandes sabios científicos que han llegado a conquistar situaciones, a controlar y a conquistar realmente cosas grandísimas en este mundo. Hay personas poderosísimas en este mundo. ¿Recuerdan cuando fue tentado el Señor Jesús en el desierto? ¿Qué le dijo Satanás? Si tú me adoras, yo te voy a dar que todos estos reinos, estos poderes van a ser tuyos. Y sabes, a veces vos o yo queremos controlar y conquistar más cosas, más allá. Miramos allá, a lo alto. Pero Dios te dice, mira dentro de tu corazón. Dios te dice, mira tu vida. Porque yo te he rescatado para que me glorifiques y para que yo sea formado en ti. Y debes mirar adentro y saber que todas esas personas y los sabios de este mundo pueden conquistar, pueden controlar cosas terrenales. Pero si no tienen a Cristo, no pueden controlar sus emociones, su vida.
no pueden controlar. Cosas que a veces, aunque parezcan pequeñas, terminan siendo cosas realmente muy duras. Y sabes que hay un concepto muy dado vuelta, que muchas veces los cristianos lo atribuimos a mirar con los mismos ojos y creemos que una persona es fuerte, que una persona es alguien que todo lo puede porque grita, porque golpea, porque controla, porque ordena, porque tiene algún poder, o es un jefe, y uno cree que esa persona es fuerte. Pero con la mirada de lo alto, Dios me enseña que esa persona que golpea, que cae en una tentación sexual, que cae en una tentación económica, que puede caer en levantar la voz y en arruinar todo, que puede caer y llegar a las manos, sea o no sea cristiano, y puede terminar adentro de una cárcel, como me ha tocado hablar con presos diciéndome: estoy aquí y voy a estar aquí por vida, pero estoy arrepentido. Fue un minuto, fue un segundo, no sé qué me pasó, pero no pude controlarme. Esas personas no son fuertes, son débiles. Y nosotros tenemos debilidades de esa manera. Pero cuando mis ojos miran a Cristo, cuando mis ojos miran cuando le golpeaban, cuando lo traicionaron, cuando lo escupieron, cuando lo crucificaron, y él pudo decir: Padre, perdónalos. No dijo: quiero venganza, como a veces nosotros queremos. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Cuando yo miro a Jesús, miro a alguien que controla su espíritu y miro a alguien poderoso en su carácter. Amén. Amén. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, dice Pablo en Romanos 12:2. Nosotros no nos conformemos con lo que se piensa o se vive en este mundo. Porque a la verdad parece que el hombre quiere controlar el mundo y todos los días da esperanzas falsas, pero a la verdad vemos que este mundo se está por chocar. Y vemos cada vez más situaciones de maldad, de pecado, de frialdad. Pero se está llegando a conquistar un montón de cosas. Tecnología y cuántas cosas más. Pero no hace falta mirar mucho para darnos cuenta. Y Santiago nos habla esta noche. Santiago nos habla esta noche. El apóstol Santiago, el apóstol que habla y que aparte de hablar y que aparte de escribir, es alguien que me encanta porque la hace corta y es práctico. Santiago dice: no sé si está ahí ya la palabra. ¿Sí? Amén. Dice, hace una gran pregunta Santiago y dice: ¿quién es sabio y es entendido? Estas dos palabras, sabio y entendido.
¿Sabe que sabio en el griego significa experto? Pero le da un plano filosófico, nada más. Pero cuando entra en el hebreo, el judío te habla de aplicación. Y dice que es una aplicación habilidosa del conocimiento de los asuntos de la vida práctica. Es el que ha aprendido a vivir. ¿Recuerdan a Pedro diciendo, ustedes quieren ver días buenos? ¿Y qué dice después? Refrene su lengua si quiere ver días buenos. Y dice que esta sabiduría significa esto. Y entendido, que dice Santiago, es un especialista o profesional que aplica con habilidad su experiencia. Y Santiago nos pregunta, ¿quién es sabio? ¿Y quién es entendido entre nosotros? Muchas veces buscamos sabiduría o buscamos crecer en sabiduría de muchas cosas y no está mal, pero yo diría pongamos primero, en primer orden, en primer lugar, como lo más importante para mi vida, la sabiduría de lo alto. Esa es la sabiduría, iglesia, que Jesús quiere formar en tu vida. Esa es la sabiduría que Jesús quiere dar a su iglesia. Esa es la sabiduría que Dios comparte con sus hijos. Por eso recién decíamos que somos partícipes, porque para esta sabiduría necesito la naturaleza de Cristo en mi vida. Dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces sucede algo y no se va a ver otra cosa que no sea tu conducta? ¿Cuántas veces queremos influenciar con el cristianismo? Queremos ganar almas, queremos conquistar. Pero veo que hay como algo que la gente no le cierra un poco. Y tal vez es que está viendo esto, que no hay una muestra de lo que hablamos. Dios te dice, quiero muestras. Hemos llegado a este tiempo y estamos en el tiempo de que el Señor nos dice, quiero muestras, hijo. Quiero una fe práctica. Como Santiago también te dice, tu fe, ¿tienes fe? Pues te vuelve a decir, muestra las obras de esa fe. ¿Ah? Y si esa fe no tiene obras, dice Santiago, podrá salvarte. Es bastante claro Santiago, ¿no? Y ahora nos dice con la conducta, con nuestra manera de responder, con nuestra manera de conducirnos diariamente. Saben, acá es muy fácil. Acá es muy fácil los domingos. Y la verdad que tiene que ser así porque venimos a aprender, venimos a alimentarnos, a crecer. Pero mañana habrá oportunidades, preciosas oportunidades, para que nosotros nos acordemos de esta sabiduría que Dios nos está compartiendo. Hermano, yo cuando leía esto, yo decía, qué bendecido que somos los cristianos. Cuánto le daba gracia al Señor, porque digo, como dice el salmista en el Salmo 16, dice, Dios mío, mi porción es Jehová. Mi herencia es Jehová.
Mis cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Y se goza el salmista diciendo eso. Y yo cuando digo y veo eso y digo, ¿de qué te gozas tanto? Bueno, de esto que te está dando el Señor, que no lo pueden tener en el mundo. Porque el hombre natural no puede recibir esto. Pero tú y yo, o alguien que todavía no ha venido a Cristo, venga esta noche a Cristo y va a recibir esta gracia para poder nosotros desarrollar el dominio propio. Mira, hermano, qué importante que es este tema, ¿no? Porque Santiago capítulo 1, 19 y 20 también habla de la boca, habla de la boca, de que muchas veces somos muy rápidos para contestar, para jactarnos, para defendernos. Y hermano, tenemos que empezar a aprender por lo primero, nuestra manera de hablar. Dice que cuando lo veían a los discípulos de Jesús, se daban cuenta porque hablaban igual que el maestro. ¿Cómo habrá sido esa manera de hablar de Pedro? Pedro, un tipo impulsivo, que hablaba Juan el jueves acá, dio un ejemplo de Pedro, un tipo que iba al frente, que no controlaba su temperamento, no podía controlar su emoción. Y Pedro confiaba plenamente en sus fuerzas, confiaba en él, por eso tenía que ser probado en esa área. Y Pedro dice, yo no tan solo iré a la cárcel, iré contigo hasta la muerte. Y luego estaba negándole al Señor, porque no controló el miedo, no controló el terror que lo iban a encarcelar. Pero Pedro puso confianza en él mismo, y esta es la primera oposición para que yo desarrolle el dominio propio. Anote eso si quiere. La primera oposición para el Espíritu Santo, para que el fruto del Espíritu Santo, llamado dominio propio, se desarrolle en mi vida y me ayude en los momentos de tensión, de presión, momentos difíciles, de soledad, de angustia, momentos de tristeza, momentos donde yo voy a tener que pasar por esto. Recuerde, la primera oposición que hay es encerrarme en mis fuerzas, porque en ese momento lo estoy menospreciando el poder del Espíritu Santo. Necesito más poder, y el poder que controla esto, esta sabiduría terrenal, es el poder del Espíritu Santo. Por eso Santiago ahora nos dice en el capítulo que estábamos viendo, 3, versículo 15, esta sabiduría, dice, porque habla de celos amargos, habla de contención en nuestro corazón. Dice, no se jacten y no mientan. Si tienen esto, ¿de qué sabiduría me están hablando? Ah, ya sé, dice Santiago. Ustedes llaman sabiduría a enojarse, a pelearse, a vengarse. Ah, ya sé, ¿qué sabiduría es esa? Sí, sí es una sabiduría, dice Santiago, pero yo entiendo que esta sabiduría no es otra que terrenal, animal y diabólica. Wow, terrenal, animal y diabólica. Pero esta sabiduría, dice Santiago, no es para el cristiano. Esta sabiduría es la que tenías antes de venir a Cristo. Pero ahora Dios te quiere dar una sabiduría de lo alto, que es totalmente distinta, dice. Es primeramente pura. ¡Wow!
Oh, ¿alguno de ustedes tiene fe esta noche para creer que el Señor va a desarrollar este carácter en tu vida? ¿Sabes? Si yo no tengo fe de que Dios me va a cambiar y transformar como lo he hecho con Pedro, con Pablo y con cuanto, yo acá cierro la Biblia y me voy. Esto es lo que yo le llamo las preciosas y grandísimas promesas que tenemos los cristianos del Señor en Cristo. Dios mío, esto es lo que dice Pablo. Yo no me puedo callar lo que ha hecho Cristo en mí, dice Pablo. Y ahora ya no lo hago yo, lo hace la gracia que está en mí. Pero no me voy a callar, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poderoso para salvación. Porque es como poderoso, porque tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder. Por eso Santiago habla de esto. Qué importante que es, hermano, que Dios nos esté dando esperanza esta noche, porque muchos de nosotros tenemos debilidades que hoy podríamos estar meditando un poco y pensando y diciendo, acá realmente no llego a controlar esto. Mi boca, tal vez me vuelvo mentiroso en algunas ocasiones. Soy atrevido. Tal vez miro de más, ¿verdad? Los ojos, no tan solo los hombres, las mujeres, los deseos de los ojos. Tal vez lo que estoy viendo en escondida. ¿Qué es lo que no estás pudiendo controlar? ¿Algún vicio? Algo que te está haciendo un desenfreno y te lleva y te lleva. Tal vez te enojas y no controlas el enojo y pasan los días. Tal vez hay celos y dice Santiago, allí hay toda obra perversa, hay perturbación. Y lo mismo me pongo a orar, pero hay perturbación. Tal vez con mi esposa no me hablo durante días, pero yo sigo orando, ¿verdad? Pero hay perturbación en la oración. Mejor es que se pongan de acuerdo. ¿Qué cosa puede haber en nuestra vida que nos está llevando a un descontrol? Donde nosotros decimos, no sé qué hacer. ¿Sabe algo? Pablo hizo esto. Y Pablo escribió de esto. Y Pablo pudo escribir en el libro de Gálatas algo con lo que nosotros cada día nos vamos a encontrar. Y ojo que no está hablándole al que no es cristiano, sino le está hablando a aquel que ya ha recibido a Cristo en su corazón y ya ha recibido al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. ¿Sabe qué sucede? En nosotros hay dos deseos. ¿Cuántos? Dos deseos. El de la carne, que es el que tuvimos siempre. Ahora, he creído en Cristo, pero ahora he recibido el Espíritu de Cristo. Que si tienes el Espíritu de Cristo, eres de Cristo. Pero ¿qué pasa ahora? Mire lo que dice Gálatas. Este es el consejo de Pablo para cuando no podemos con estas debilidades. Dice, anden en el Espíritu. Ahora, si dice Pablo, como este consejo es anden en el Espíritu, no está diciendo, Pablo, es fácil, no está diciendo, bueno, ya lo han recibido, ahora tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y dice Pablo, porque deben andar en el Espíritu y no satisfacer, ¿qué? Los deseos
¿Se dan cuenta? Habla de deseo. Y hermano, eso yo quisiera que esta noche entendamos, porque el deseo, esa palabra, habla de algo que muy profundo en nosotros, que no lo conoce nadie. Solamente tú conoces tus deseos. Y Pablo dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer, no darle rienda suelta a los deseos de la carne. Pablo no está diciendo ya no tienen más deseos de la carne, ya son cristianos, ya no tienen más deseos de la carne. No está diciendo eso, ¿verdad? Luego dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo de Dios. El deseo de la carne es contra el deseo de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y gloria a Dios porque hemos recibido el Espíritu Santo. Si no, seguiríamos como antes. Amén. Seguiríamos viviendo en esta condición carnal, que es la condición de la naturaleza caída de pecado. Pero Pablo nos lleva a entender un poquito sobre esto y dice que estos se oponen entre sí. Allí hay una crisis, hay un conflicto dentro mío. Empiezo a sentir ese deseo, pero está el Espíritu Santo para ayudarte, el ayudador, el paracleto, el que se pone a la par tuya, para ayudarte, para abrazarte y para guiarte hacia la verdad. Pero se levanta el deseo de la carne y el deseo del Espíritu y se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que yo no haga lo que quiero. Qué bendito que es el Señor, ¿no? Qué gran ayuda nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué sucede? Vamos a por favor, a Romanos. Creo que está ahí. No podemos nosotros agradar a Dios en esta área que es la carne. Mayormente nos acostumbramos a satisfacer mucho la carne. Por eso es que tenemos resultados en los cuales muchas veces en las tentaciones no podemos sujetar nuestra emoción y nuestro deseo carnal. Porque nosotros mayormente vivimos o andamos en la carne. Y cuando yo estoy en esa, ¿cómo les puedo llamar? Condición, a pesar de que ya esa carne fue crucificada por fe y yo fui crucificado, Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, la carne sigue estando hasta que yo me vaya. Es una parte que está en mí, que es una parte, escuche esto, que no es regenerada, no fue regenerada, pero mi espíritu sí fue regenerado. Amén. Entonces Pablo dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, amo a Dios, sirvo a la ley de Dios, amo los mandamientos, amo a Dios, odio el pecado, pero veo que hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a pecar. ¿Dónde está el problema? Es que la carne, sus deseos son enemigos del Espíritu. Son enemigos de Dios. Cuando yo no perdono, estoy en la carne. Cuando yo insulto, estoy en la carne. Cuando yo me emborracho, estoy en la carne. Cuando yo veo sexo prohibido, lo que sea, pornografía, yo estoy en la carne. Cuando yo hablo mal de mi hermano, estoy en la carne. Cuando no perdono a mi hermano, estoy en la carne. Cuando levanto la voz y grito y no me vuelvo a pedir perdón por eso, estoy en la carne.
Cuando ando en mentiras, ando en la carne. Cuando critico, cuando juzgo, estoy en la carne. Estoy en Adán. Estoy en la condición vieja, en el hombre viejo y sus deseos engañosos. Son enemigos de Dios. Cuando me peleo con mi esposa o cuando hay una separación y creen que se pueden volver a unir, pero cuando se empiezan a querer unir y empiezan a hablar mal el uno del otro, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estoy en la carne. No está el Espíritu de Dios. Estoy en la carne. Para que Dios obre tiene que estar Dios, y Dios es Espíritu. Y es lo contrario a esto. Mire, es enemigo de Dios porque no se sujeta al mandamiento de Dios. ¿Y por qué más? Porque no puede, porque es débil. Entonces, si yo satisfago la carne, yo me encuentro en esa debilidad y no dejo obrar el poder del Espíritu Santo, que es el dominio propio que me va a sujetar en cualquier situación. Amén. Hay una esperanza para la iglesia. Hay que abrazar las verdades, hermano, y darle gracias a Dios y orar y rogar a Dios: Señor, enséñame a caminar así. Quiero andar en el poder del Espíritu Santo. Debemos andar como Él anduvo, dice. ¿Esto quedó ahí? No. Pablo llega a decir, en una exclamación de dolor, de angustia, dice: miserable de mí. Porque él también sentía esa lucha interna muchas veces. Y ojo que estoy hablando del apóstol San Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y sabe que cuando Pablo habló de ese cuerpo de muerte, Pablo tenía en imaginación algo muy fuerte que le quiero dejar esta noche a la iglesia. Pablo, ¿de dónde eras? Saulo, ¿de dónde era? De Tarso. Cerca de Tarso había una tribu antigua. Pablo se imaginó eso, según los estudiosos. Se imaginó de esa tribu antigua que tenían estas normas. Cuando alguien asesinaba a alguien, dice que ese cuerpo que había quedado muerto por el homicidio, lo agarraban al asesino, lo traían y le ponían en su espalda y le ataban el cuerpo muerto, cuerpo de muerte. Y andaba con ese cuerpo de muerte en su espalda todo el tiempo. Y ese cuerpo de muerte se empezaba a pudrir hasta que empezaba a infectar al asesino. Y se terminaba pudriendo y terminaba muriendo con esa infección del cuerpo de muerte. Pablo, cuando habla miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, hermanos? No está hablando de un cristiano inmaduro, de un cristiano que vivía pecando, que porque la gracia, para que abunde la gracia, pecaremos más. No, Pablo era maduro. Pablo cada vez santificaba más su vida, cada vez era más transformado hacia la imagen de Cristo, y por eso es que Pablo sufría cuando sentía esa carne, cuando sentía que el pecado lo estaba acechando. Y así debemos vivir, sufriendo cuando nosotros pequemos. Suframos, nos arrepentamos de corazón cuando sentamos en nuestra vida que la carne nos está queriendo convencer a vivir como antes. Pablo sentía esto. Y esa era la explicación y esa era la imaginación que se dice que tuvo este hombre. Pero dice Pablo, gracias doy ¿a quién? A Dios.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible para la ley? Porque antes que Dios introduce la ley por medio de Moisés ya había pecado, pero Dios introduce la ley para que inculpe al pecado, para que lo alumbre. Y ahí quedamos nosotros condenados por la ley. Pero la ley no nos podía controlar a nosotros porque nuestra condición era débil, porque éramos carne y no obedece a la ley, ni tampoco podíamos. Pero sí la ley nos llevó hacia ¿dónde? Nos llevó hacia la gracia, hacia creer en Cristo, que fue el único que pudo con el pecado y que pudo con la tentación, nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se jacte. Qué grande que es nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué haremos? Necesito el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hay un versículo que no está acá esta noche, pero yo se los quiero compartir y quiero dejar bien en claro, porque muchas veces buscamos libros, capacitaciones y muchas cosas más para controlar esto. Y esto es lo más sencillo que hay, hermanos. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo vivir de esta manera? Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no te dio espíritu para que estés callado, le dice. ¿A cuántos los controla la vergüenza o lo controla el miedo para predicar de Cristo? ¿Por qué será? Estoy andando en el Espíritu. Dios te ha dado, dice, aviva, porque te ha dado el Espíritu de poder. ¿De qué más? De amor y de dominio propio. Tres cosas, hermano. ¿Estamos amando? No te pide el Señor que ames al que te quiere a ti. Necesitas poder para amar al que no te quiere, al que te insulta, al que te hace muchas cosas. Necesitas el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y el dominio propio. ¿Y qué más? Dice, la única manera, dice Pablo, de que puedas hacer morir esa carne es por medio del Espíritu Santo. Por medio de Él, dice, vas a hacer morir. La carne no se ha ido. La carne está crucificada, ha perdido el poder, porque has recibido un poder mayor que es el Espíritu Santo. Pero tu fe se tiene que perfeccionar y desarrollar ahora en esto. ¿Amén? ¿Lo vas a pensar? ¿Amén? Pero hay una cosa más que quiero dejarte. Y está en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y me encanta esto. Aquellos que conocen un poco lo que es el tema del campo, ¿no? Diga conmigo, debo entrar, diga,
en un terreno de humildad. Si no, no hay Espíritu Santo. Debo negarme a mí para empezar a verle a Él en mi vida. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Está escrito. Los que tienen campo, que allá están en algunos, siembran poroto, ¿qué van a cosechar? Y si siembran maíz, ¿qué van a cosechar? Bien. Mire lo que dice la palabra 6:7. No os engañéis. O sea, no se engañen ustedes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, sea cristiano o no sea cristiano. Sepa la Biblia, no sepa la Biblia, sea pastor, sea lo que sea. Lo que siembre va a cosechar. Escucha ahora, porque el que siembra para su carne, mucha televisión, nunca Biblia, nunca oración, nunca un tiempo con el Señor. Porque el que siembra para su carne, ¿cómo más podemos sembrar para la carne? Empezar a vivir como antes, ¿verdad? O me empiezo a acostumbrar a mentir. Estoy sembrando. O empiezo a mirar cosas que están prohibidas. Saben que lo que más atracción y más seducción tiene hacia la carne es lo prohibido. Ahí está en Génesis capítulo 6. Y Santiago dice, no somos tentados de parte de Dios, somos tentados de nuestra propia carne. Somos seducidos. Ojo con esa palabra. Y dice acá la palabra de Dios, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Justicia, paz. ¿Por qué andamos tan intranquilos, tan enojados, tan tristes? Aquí, ¿qué estamos sembrando? ¿Hace cuánto que no lloras arrepintiéndote? ¿Hace cuánto que no somos honestos con nosotros mismos y con el Señor? Y hoy la palabra nos está hablando. Pues no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entremos en ese tiempo de humildad, si no, no hay Espíritu Santo. Somos resistidos. Dios da gracia al humilde. Señor, no puedo. Como dijo Pedro, lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente? Porque hemos pisado mal, porque no hemos dejado por los impulsos, por un deseo de la carne. Y luego hemos pagado muy caro eso. Por eso es que digo que la sabiduría que habla Santiago es de lo alto. Y todo lo que es nacido de lo alto vence este mundo. Tu fe vence este mundo. Mi fe vence este mundo. Jesús venció este mundo. Y Él nos dejó todo esto. ¿Qué haremos nosotros? Que Dios nos pueda ayudar esta noche a pensar, a buscarlo verdaderamente al Espíritu Santo, a negarnos a nosotros mismos para que Él empiece a obrar en mi vida. Quisiera que estemos orando en este momento.
Y tal vez alguien pueda reconocer en esta noche que está luchando con algo que te está alejando o que te está endureciendo, que antes no eras así, que Dios cuando te tomó, cuando te habló para crecer, no para quedarte. Dice Pablo, no somos como los que nos volvemos hacia atrás, como los que retrocedemos. Estamos en constante crecimiento espiritual. Pero recuerda que esa carne ya fue vencida. Esa carne ya, el pecado fue condenado ya. No tiene poder. Dice Pablo, no nos dejemos ya enseñorear por el pecado. Ahora ustedes no se van a dejar enseñorear ya por el pecado. Porque hay poder viviendo en el cristiano. En el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ha recibido la simiente de Dios. No es que ha recibido una filosofía ni nada que pueda haber en este mundo. Él vive dentro nuestro, Él está en nosotros. No sembremos a lo viejo, sembremos al Espíritu. Sembremos al Espíritu. Que en esta noche podamos ser humildes y humildes entre nosotros también. Y orar los unos por los otros y someternos a Dios. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Hay alguna canción? ¿Sí? Y voy a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias por tus promesas. Gracias por, como dice tu palabra, que nuestro Señor Jesús anduvo y vino a este mundo no para juzgar, sino para que seamos salvos por Él. Pero también Él les dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu de verdad. Gracias por el Espíritu Santo que hoy tus hijos tenemos. Ese espíritu de adopción, ese espíritu por el cual podemos decirte Padre, con toda la seguridad: Padre, Padre, Padre amado, Padre bueno, Padre bueno, Padre poderoso. El amor de Dios se ha derramado en mi corazón, dice, por el Espíritu. Por el Espíritu nos diste dones, pero por el Espíritu está el fruto, el dominio propio, Padre, al cual hoy oramos. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ser sabios, pero sabios en mansedumbre y en humildad. A ser sabios en amor, a ser sabios en Cristo, como Él anduvo. Todo lo demás, Padre, todo lo demás, que venga si quiere, pero ayúdanos en esto. En esto te pedimos esta noche. Reconocemos que nos falta mucho, que a veces nuestras fuerzas se adelantan, Señor, al poder de tu Espíritu, y que no le dejamos sobrar, que minimizamos a tu Espíritu Santo, que entristecemos a tu Espíritu Santo. Por eso perdónanos, Padre, esta noche. Oh Padre, pido que hoy nos abraces, que nos abraces con consuelo, con esperanza de que hay
en tu palabra y en tu verdad. Que hoy nos perdones. Que si hay alguien, Padre, que está luchando en debilidad, que hoy le ayudes. Que hoy le ayudes. Tu espíritu le hablará muy profundamente a su espíritu y le dirá: yo te puedo ayudar, yo te puedo fortalecer, yo te puedo sanar, yo te puedo liberar y sacarte de ahí. Háblale, Señor, a lo más profundo de su dolor, de su tristeza. Allí donde hay un enojo, un rencor, un odio, hay algo que ha quedado de niño, yo no sé, de tal vez de adolescente, un enojo con su padre, su madre, su hermano, no sé. Pero ayúdale a perdonar, Señor. Ayúdale a perdonar, a sembrar para el Espíritu esta noche. Esta noche, Señor, que todo aquello que está trazando la obra de mi hermano, hermana, en el nombre de Jesús y el poder de Él, que esté obrando en su corazón, en su mente, en su interior, y haya luz, haya liberación para esta noche, haya esperanza, haya amor, que sienta, Señor, de que realmente no es una sensación, sino es la verdad que le promete, que le cumple, porque en Dios todo es sí y amén. Ayuda a tu iglesia, a tus hijos, a que podamos vivir libremente en el Espíritu, a que seamos tardos para hablar, tardos para enojarnos y prontos para perdonar, para amarnos. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero